A todos mis hermanos, amigos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a iniciar con la palabra que nos corresponde al día de hoy. Doy gracias a Dios por mis hermanos que pues sean y quienes están al pendiente de las transmisiones. También les agradezco, gracias a Dios por cada una de sus vidas. Uno de los mensajes que hemos estado compartiendo, no solamente pastores, ministros, sea de bendición para sus no solamente sea bendición para sus vidas, sino que también puedan compartirlo con aquellos que lo necesitan. Uno de los objetivos en los mensajes es que estos puedan ser compartidos. Entonces, pues yo te hago la invitación a que puedas compartir los mensajes que has escuchado, ya sea vía WhatsApp o el medio que tú prefieras, o platicarlo con la persona. Igualmente, pues compártelo si has sido bendecido, comparte esa. Entonces vamos a iniciar este tiempo de adoración y también de meditación en la palabra de Dios, y vamos a hacerlo con reverencia. Hoy vamos a hablar acerca de la comunión. Sí, ese es la comunión. Sí, y bueno, vamos primeramente a elevar una oración a nuestro amado, pidiendo de Él dirección mediante su Espíritu Santo, que podamos juntos aprender acerca de este tema. Entonces ahí como estás, inclina tu rostro y vamos a orar a Dios. ¿Sí? Bendito Padre Celestial, esta tarde delante de tu presencia nos acercamos para darte las gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra. Jehová de los ejércitos, porque para nosotros es un privilegio el que podamos llegar delante de tu presencia a través de la oración. Agradecemos, y en esta tarde permítenos poder meditar en tu palabra, recibir ese mensaje que aún antes de que naciese este día tú ya has preparado para cada uno de nosotros. Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, pido de ti esa dirección para que al abrir yo mis labios y expresar tu palabra, sea, Señor, esta llegando a los corazones de cada uno de mis hermanos, mis hermanas que nos han de estar viendo. Padre, en esta hora que, Señor, los que todavía no se han conectado, que tu Espíritu Santo pueda moverlos, inquietarlos para que puedan conectarse y podamos todos iniciar este tiempo de palabra tuya. Jehová, en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús por aquellas vidas de mis hermanos, mis hermanas que aún están padeciendo algunos rezagos acerca de esta enfermedad, de este virus mortal. Pido de ti, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, moviéndose en cada una de esas vidas, dando sanidad, oración a los que la necesitan. Jehová de los ejércitos, que a través de tu Espíritu Santo sean ellos recibiendo consuelo, sean recibiendo fortaleza, gozo, que su paz sea en esta hora de vuelta en sus corazones. Señor, si alguno de los varones, mujeres, está padeciendo a lo mejor de ansiedad, de depresión, de soledad, en el nombre de Jesús pido de ti en esta hora que tu presencia sea llenando su hogar, sea llenando su espacio, para que sea quitada toda ansiedad, toda desesperación, toda preocupación o depresión. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que sea quitado de su corazón esa situación y que tu presencia eche fuera todo aquel temor, toda aquella soledad que quiera venir a la vida de tus hijos a causa de esta enfermedad. Padre, pido de ti, Señor, que fortalezca
la vida de aquellos que han perdido un ser querido. Envía, Señor, ese consuelo a sus vidas. Envía, Señor, esa fortaleza a sus vidas para que puedan pasar estos momentos que pues seguramente nadie quiere vivir, pero que algunos ya lo han vivido o lo están viviendo. Te pido, Señor, en esta hora que sea tu Espíritu Santo quien envíe pronta recuperación a esas familias, a esos varones, mujeres, padres de familia, hermanos, amigos que han perdido algún conocido o que están en alguna situación de la cual pues necesitan el auxilio tuyo. Jehová de los ejércitos, en esta tarde ponemos delante de tu presencia a cada uno de ellos, así como mis hermanos en la sierra, alguna necesidad, tienen alguna petición. Hoy, Padre amado, yo los presento delante de tu presencia, a mi hermano Luis, su esposa, a mi hermano Lorenzo y familia, Señor, a mi hermano Francisco, Señor, a mi hermano Jesús, Señor, a mi hermano Abelardo, a cada uno de ellos, Señor, sé con cada uno de ellos en este día, Señor, que puedan sentir tu presencia, que no se sientan solos, sino que tú estás ahí con ellos, Padre amado. Sabemos que en su momento vamos a estar llegando a esos lugares, si así tú nos los permites, no solamente allí en San Martín, sino también en Guadalupana, allí con mis hermanos, mi hermana Cipriana, su esposo, con mi hermano, también mi hermana Candelaria, su esposo, Señor, también con mi hermano Pedrito y familia, su hermana, Señor, en esta hora delante de tu presencia están, Señor, Marilola, su nieta de esta Mari, con su esposo Pedro, Señor, delante de tu presencia están, Señor, cada uno de ellos, Señor, en esta hora, pido de ti, Señor, que tú les des fuerzas para continuar y no detenerse, Señor. Nieto, este ángel, esposa, delante de ti están, sé que un día tú habrás de llamarlos para que estén dentro de los caminos tuyos, Señor, y puedan disfrutar de las promesas que tú has dado a la iglesia. Gracias, Padre amado, en esta hora delante de tu presencia están mis hermanos de Guadalupana. Señor, guarda y protege de ellos, Señor, como cada día. Señor, tú tienes la fecha de cada uno de nosotros, en los cuales, Padre amado, has determinado que estemos sobre esta tierra. Yo te agradezco porque tú has fortalecido la vida de mi hermano Nieto y de su esposa. Señor, gracias, Padre amado, porque tú les has permitido hasta hoy en día que así sea. Padre, en esta hora delante de ti, así mi hermano Pascual, que se encuentra a la entrada del pueblo, mi hermano Miguel con Josefa, su esposa, delante de tu presencia están con sus hijos, Señor, tú sabes dónde se encuentran ellos, Señor, ahí donde ellos estén, Padre, habla a su vida para que ellos hagan lo debido, Padre amado, Señor, y que nada tengamos pendiente de poder arreglar, Señor, en nuestra vida cotidiana. Señor, en tus manos y delante de tu presencia está la familia de mi hermano Miguel, con su esposa Josefa, con sus cuñadas de mi hermano Miguel. Señor, también están allí en Guadalupana. Te agradezco recibido el mensaje, Señor tuyo. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias por la vida, Padre amado, de mi hermano Andrés, y que ha estado compartiendo los mensajes, que, Padre, pues he estado recibiendo invitaciones vía Facebook, Señor, de aquellos a los cuales se les ha compartido. Hoy, cada una de esas vidas, Señor, de que se les ha compartido el mensaje, Señor, que tu palabra sea dando el resultado en sus vidas. Te pido que tengan misericordia, Señor, de aquellos que hasta hoy en día han rechazado tu palabra y que no han querido aceptar el mensaje de salvación, que puedan recibir el mensaje de tu palabra, que puedan atender, Señor, al mensaje de tu palabra, Señor, que es eficaz, Señor, que es suficiente, que no necesitamos agregarle nada, pues está totalmente completa, Señor. Y Padre, por eso es que a lo que a nosotros corresponde es
Señor, repetir el mensaje tuyo a las vidas, Señor, y así dar a conocer al presente, Señor, el propósito tuyo. Por eso, Señor, en esta hora te pido, Señor, que tengas misericordia, Señor, de aquellas vidas que todavía, Señor, siguen alejados de tu presencia. Ten misericordia de los que están, Señor, en Guadalupana, en San Martín, Señor, aquellos que todavía están bajo el dominio del alcohol, de la droga, Señor, de tantas cosas que a ti no te agradan. Te pido en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, moviéndolos, atrayéndolos a ti, Padre amado, que el mensaje de tu palabra pueda llegar a sus corazones, que en su mente pueda ser meditada, para que pueda como su único y suficiente Salvador de sus vidas, que entiendan que no hay otro camino solamente mediante Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A ti, Padre Jesús. Así lo expresó el mismo Jesús, tu Hijo amado, y lo dejó ahí plasmado en tu palabra. Por eso en esta hora, Señor, pido de ti que el llamado siga siendo para con esas familias que todavía no han querido aceptar el mensaje de salvación. Padre, también te pido en esta hora por mis hermanos allí en San Felipe, mi hermano Manuel y familia. Señor, tú sabes cómo se encuentra mi hermano Manuel, papá. Tú sabes, Señor, que si hasta el día de hoy, Señor, ha tenido dolores, yo confío en ti, Señor, que él está bien. Padre, que tú estás teniendo cuidado de él. Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que tomes la vida de mi hermano Manuel, la vida de su hijo Esteban, Señor, la vida de su esposa, Señor, la vida de cada uno de sus nietos, Señor, en San Martín, en Calapaná, Señor, en Tlapacoya, no sé, en África, no sé exactamente dónde se encuentren, Padre amado, pero esos pueblos, Señor, yo sé que tú nos has dado la oportunidad de visitar ya algunos, pero otros nos seguirás dando la oportunidad, así como el pueblo de Buenos Aires, de África, Señor, esos pueblos que necesitamos visitar. Padre, yo sé que tú me vas a dar la place así, Señor, de poder visitar esas familias, Padre amado. Tu misericordia, Señor, alcanza hasta el último rincón de este planeta, Señor. Gracias, Padre amado, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradezco, Señor, por mis hermanos. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque no les hace falta nada. Tienen una tierra, Señor, que lo que siembran, eso cosechan. Señor, buen fruto. Te pido que les des la destreza, la habilidad para poder seguir sembrando y cosechando de esa situación que tú permites que tengan. Gracias, gracias, amado Padre Celestial, por mis hermanos allá en la sierra. Bien por mis hermanos acá, Señor, en el Valle de Chalco, acá en México, Señor. Gracias por mis hermanos allí en Cuatro Vientos, porque Padre amado, Señor, saber la necesidad de mis hermanos, entre mi hermano David, así como algunos de ellos, Señor. Yo sé que tú tienes cuidado de ellos, de los que han padecido alguna situación o están padeciendo en su familia o en su círculo de conocidos. Señor, yo sé que tú estás atendiendo a cada oración, a cada petición de cada uno de ellos, Señor. Ya durante la semana hemos estado presentando delante de ti, Señor, estas necesidades. Sé que tú harás conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Señor, ahí en Cuatro Vientos, lo mismo que aquí en Valle de Chalco, Señor, a mis hermanas, mis hermanos que hemos conocido a través del tiempo, Señor. Yo sé que tú tienes cuidado de ellos y que cada día, Señor, tú les atiendes. Cada día, a cada momento tú les otorgas la bendición, lo mismo que a nosotros, Señor. Cada día que pasa podemos disfrutar de tu bendición, y cuando parece que no hay nada que comer, es cuando tú vienes, Señor, a nuestro auxilio, Señor, y das en el día, Señor, la necesidad que tenemos en ese momento. Gracias, Padre amado, porque podemos vivir en nuestros días, Señor,
dependencia de ti, Señor, y que tú nos atiendes a cada uno de nosotros. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por la fuente de salario, Señor. Gracias, Señor, por quienes no tienen y tú ya les tienes un trabajo preparado, Señor. Gracias porque aún sin trabajo tú no les has dejado de dar de comer, les mantienes con el alimento diario, Señor, de una o de otra manera, Señor, en su casa tienen que comer, Padre amado. Gracias porque podemos nosotros enterarnos de esos testimonios, de esas familias, Señor, que no les deja sin el pan de cada día, Señor. Gracias te damos, Padre. Allá en Iztapaluca, Señor, que igualmente, Señor, pues hemos enterado, Señor, de las necesidades, Señor, en sus familias, alrededor de ellos, con sus conocidos. Sabemos, Señor, que tu misericordia alcanza a todo aquel, Señor, que clama a ti, Señor, porque tu palabra así lo dice, clama a mí y yo te responderé, Señor, y tú nos enseñas a cada día, en cada momento, Señor, atender a cada uno de los que clamamos a ti, Señor, para mostrar y enseñarnos los caminos por donde cómo debemos transitarlos. Hoy te agradezco, Señor, por esa hermosa bendición que has dado, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Ahora, Padre amado, también te agradezco, Señor, por mis hermanos allá en Ciudad Neza. Gracias, Padre Santo, porque tú has guardado a cada uno de mis hermanos. Queremos estar mencionando así cada uno de los lugares, allá en Ecatepec, en Tecamachalco, Señor, aún allá en el estado de Monterrey, de Matamoros, allí en Guanajuato, Señor, en Tarimoro, Señor, Señor, en tantos lugares, Señor, en Veracruz, en Sinaloa, Señor, que también conocemos hermanos allá de aquellos lugares, en Veracruz, en Chiapas, en Puebla, Señor, en Oaxaca, en Guerrero, Señor. Gracias, Padre amado, porque estás no solamente con nuestro México, sino más allá de la frontera, Señor. Gracias por mis hermanos allá en Colombia, Señor, en Venezuela, Señor, en Cuba, en cada uno de esos lugares, Señor, donde hemos estado, Señor, pues sabiendo de mis hermanos, Señor, allá en Argentina, Señor, en Buenos Aires, Señor, aún allá en China, Señor. Padre amado, te agradezco porque alcanzamos allí en El Salvador también conocidos que hemos enterado, Señor, de familia cristiana, Señor, que han estado clamando, han estado orando a favor de tu iglesia. Señor, gracias te doy, Padre amado, porque, Señor, eso nos habla de unión, Señor, con el cuerpo tuyo, con el cuerpo de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque podemos establecer, Señor, esa comunión, esa comunicación, Señor, con cada uno de tus hijos. Señor, te agradezco, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor, y cada día, Señor, atiendes a la oración de cada uno de tus hijos. Por estos momentos podemos exponer delante de ti cada necesidad, cada petición, Señor. Gracias por ese grupo de mujeres que mañana a las 6 de la madrugada se levantan a hacer oración a favor de las iglesias, no solamente de una iglesia, sino de las diferentes iglesias. Señor, tienen tiempos de oración, hay cadenas de tarde, Señor, hay tiempos de oración los días viernes que se mantienen en esa comunicación en las iglesias donde acuerdan un horario y todos en unidad, Señor, elevamos oración, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, Señor. Amada iglesia tuya, Señor, mantiene esa oración y en este día, Padre amado, no es la excepción, sino que con mayor fuerza, Padre amado, nos unimos como iglesias dándote primeramente honor y gloria, Señor, a ti que la mereces, Jehová de los ejércitos, dándote las gracias por medio de tu Hijo Jesús, por y vida eterna. Hoy, Jehová de los agradecemos, Padre amado, por esta maravillosa oportunidad que tenemos de unir
sola voz, Señor, hacia elevar nuestra oración y decirte gracias, Jehová de los ejércitos, poder declarar, como dice tu palabra, nos has ayudado, Señor, y sabemos que tu misericordia es nueva cada día, Padre amado, para con aquellos que te buscamos, para con aquellos que cada día, Señor, anhelamos estar delante dándote, Señor. Hoy, Padre amado, te agradezco, Señor, por tu iglesia, te agradezco, Señor, por mis hermanos, Señor, allá en Chimalhuacán, allá por la colonia Los Patos, Señor, allá por aquellos lugares, Señor, donde también necesitan de tu presencia, Señor, hermanos que buscan la comunión unos ya mis hermanas, Padre amado, que han estado llevando adelante el ministerio, Señor. Tú sabes, Señor, allá de quién te estoy hablando, Padre amado, esas hermanas que cada vez se conducir a los demás, Señor, por llevar un evangelio, Señor, a los jóvenes, Señor, delante de tu presencia están, Señor, cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por todos y cada uno de ellos, Señor, los que están allí en Tláhuac, con mi hermano Reinaldo, Señor, allí en liberando los cautivos, Padre amado, allá en Hidalgo, Señor, con los embajadores de Cristo, allá en la sierra, Señor, gracias, Padre Santo, uno de mis hermanos, Señor, que allí en Sendero, Iztapaluca, Señor, acá, Señor, en Valle de Chalco, Señor, con mis hermanos, Señor, de Visión Mundial, que cada uno de ellos y nosotros tenemos un mismo sentir, levantar clamor de tu iglesia, levantar, Señor, voz en alto, en cuello, Señor, y declarar tu palabra, las promesas de tu iglesia, para que tus hijos puedan entender, Señor, que se trata de ti, Señor, es por ti y para ti que hoy estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque este es un tiempo de gozo, de alegría, Padre amado, en los que podemos reunirnos como iglesia y levantar nuestra voz, Señor. Hoy delante de ti, Señor, están cada una de estas necesidades, en Cuatro Vientos, en Texcoco, Señor, en cada uno de los lugares, Señor, donde hoy más que nunca nos hemos unido como iglesia, hemos levantado clamor, Señor, a favor de México, Señor, para que los gobernadores de este país tomen decisiones correctas, Señor. Padre amado, dale sabiduría, Padre, dales un poco de lucidez para que puedan, Señor, tomar buenas decisiones y este país vaya hacia adelante, Señor. Padre, como iglesia tuya nos levantamos, Señor, y te pedimos, Señor, a favor de nuestra nación. Perdona el pecado, Señor, de nuestra nación. Perdona la incredulidad, Señor, en este país. Perdona, Señor, si a lo llaman, Señor, las perversidades, Señor, las atrocidades, todas las cosas perversas, Señor, que han estado haciendo en nuestra nación, Señor. Tanto los hombres como las mujeres se han extraviado, Señor. Tu palabra dice que todos se extraviaron. No hay ni siquiera uno que haga el bien, Padre amado. Por eso en esta hora pedimos de ti misericordia por los que estamos dentro y los que están fuera de la iglesia. Por todos pedimos misericordia, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, llevándonos, Señor, a vida eterna, y que dejemos de hacer lo malo y empecemos a hacer cosas buenas, Señor. Ayúdanos, Señor, no solo a los de también y mayormente a los de dentro, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para que seamos luz en medio de las tinieblas, Señor, para que demos testimonio de que somos realmente hijos tuyos, Señor, llamados a dar testimonio de vida, Señor. Gracias, Jehová de los ejércitos, porque tú eres bueno, Señor. En esta hora, ayúdanos a meditar en tu palabra, en este hermoso mensaje. En el nombre de Jesús te Señor, y te doy gracias. Abre los oídos de mis hermanos, que estén atentos para que juntos recibamos de ti, Señor, esa palabra hermosa. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Jehová de los ejércitos. En esta tarde damos gracias a Dios por esta bendición que recibimos de parte de Dios
de poder tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y podemos nosotros establecer esta comunicación. Así como estás, quiero invitarte a que abras tu Biblia allí en el libro de los Salmos, capítulo 25. Que el tema de este es la comunión. ¿Sí? Vamos a ver un poquito acerca de esta palabra, comunión. ¿Sí? Aunque yo creo que ya la mayoría ya entendemos qué quiere decir esta palabra comunión, vamos a meditar un poquito más. Quizá todo el mensaje no sea la palabra que tú esperes para tu vida, pero que con una sola palabra que durante este mensaje recibas, que la puedas atesorar en tu corazón, pueda rendir fruto en tu vida, ¿sí? Pues yo oro y pido a Dios que así sea en tu vida, ¿sí? Entonces, si ya tienes tu Biblia allí a la mano, te pido por favor que la abras allí en el libro de los Salmos, capítulo 25, verso 14, ¿sí? Vamos a ver esta parte de la escritura. Es un salmo de David, este capítulo es el salmo de David, y David declaraba en esta parte de la escritura, decía así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sí? Otra vez, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios hará conocer su pacto. ¿Sí? Entonces, de ahí el por qué hoy vamos a tener este tema tan importante, interesante acerca de la comunión. Comunión podemos tenerla con quien sea de las diferentes formas que podamos entender, ¿sí? Y bueno, tantito te voy a, ¿cómo se llama? Repetir esto que encontré aquí acerca de la definición de la palabra comunión. Entonces, viene del griego koinonía, y creo que eso ya lo hemos estado escuchando en las iglesias, que de la koinonía. Y koinonía quiere decir unidad de creencia y de espíritu. Unidad de creencia y de espíritu. Eso es koinonía. Sí, bueno, un tener compañerismo, o sea, comunión es un tener en común. Un tener en común. ¿Cómo es esto? O sea, esto lo mismo le sirve a ella, hablando de una tablet, de un artículo que tenemos en común, ¿sí? de compartirlo. Es como cuando dicen, hay una área comunitaria donde todos pueden estar, ¿sí? O todos deben estar. Entonces, a eso se refiere, un tener en común, ¿sí? Ahora, también la palabra comunión tiene que ver con el compañerismo, ¿sí? Entonces, comunión denota la parte que uno tiene en cualquier cosa, una participación, un compañerismo reconocido y gozar. Se usa en las experiencias e intereses comunes de los cristianos, ¿sí? Ahora, así como estamos, vamos a ver en la carta, perdón. Pero antes quiero que veas, por favor, ahí en Proverbios 3:32. Ahí hay una cita, es bueno que la veamos para que vayamos entendiendo este tema. Proverbios 3:32, inciso B, segunda del verso. Dice: mas su comunión íntima es con los justos. Hay algo que me llama aquí la atención, tanto en los proverbios como en los salmos. Nos habla acerca de una comunión íntima con el Señor. Esa comunión íntima, ¿qué quiere decir eso? Intimar, lograr tal
tal acuerdo que sea la plena confianza de no ocultarle nada a la persona con quien estoy, ¿sí? O sea, en otras palabras, que conoce todo de mí, ¿sí? Que en todo momento yo puedo hablar con esa persona con toda confianza. Hacer algo, yo tengo por la comunión con ella la confianza para darle a conocer. Entonces, esa comunión íntima nos da a entender que el Señor nos da a conocer todos sus planes y no hay nada oculto que Él no nos pueda hacer conocer. En su tiempo y a su momento nos los hace saber, ya sea mediante su o los medios que Él utilice. ¿Sí? Por eso dice, Él hará conocer su pacto, y a hoy en día nos da a conocer su pacto por medio de su Hijo Jesús. Es un pacto de salvación, de vida eterna, de amor, de misericordia, de bondad, de tantas cosas maravillosas que la conocemos, ¿sí? Entonces, pero debemos mantener esa comunión con el Señor. ¿Es bueno tener comunión con Dios? Sí, es bueno. Más bueno es mantener ese contacto, mantenernos pegados a Él, ¿sí? En ese común acuerdo. Entonces, quería que veamos también Proverbios 3:32. Ahora, ten presente esto, no se te olvide. Dice, mas su comunión, la comunión de nuestro amado Padre Celestial, la comunión íntima es con los justos. ¿Y qué es un justo? La palabra justicia o la palabra ser justo se deriva de dar a cada quien lo que le corresponde. Dar a cada quien lo que le toca, ni menos ni más, simplemente lo que le toca, eso recibe. Eso es lo justo. Entonces el que practica la justicia simplemente le otorga a la otra persona o a los demás, al que respeto, respeto, honra, honra, al que gloria, gloria. O sea, ese es un hombre justo, ese es un varón o una mujer que practica la justicia, ¿sí? Dice Dios en su palabra que para tales es la comunión íntima de Él. Entonces, ¿cuál es nuestra primera responsabilidad para poder tener la comunión con Dios? Es practicar la justicia. Como conocemos a este Job, que como un varón justo no hubo otro como él. Varón justo, en todo tiempo vivía al pendiente de sus hijos, dando a cada quien lo que le tocaba y la atención para con su esposa. Mas conocemos lo que él vivió, pero a causa de la justicia que él practicaba y del ser justo, es que Dios no le dejó, sino que esa comunión íntima que tenía con el Padre lo llevó a recibir más de lo que aparentemente había perdido. ¿Por qué? Porque él en todo momento no solamente practicaba la justicia, sino que además reconocía al que es justo. Amén. Él reconocía al que es justo y al que da la justicia. Entonces, ahí vemos cómo este Job era un varón justo. No solamente él, también lo podemos ver en Abraham. Abraham, que aún fue considerado amigo de Dios por haber actuado en fe para con Dios. O sea, vemos en todo momento a través de la palabra de Dios esta palabra tan preciosa y que nosotros tenemos que hacer o tenemos la responsabilidad de mantener, ¿sí? Ahora, es muy bueno que nosotros también leamos lo siguiente. Allí en Hechos 2:42, si recordamos ese tiempo de los apóstoles, cuando dice aquí la palabra de Dios en el 2:42 de Hechos, dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el pan y en las oraciones. Todas las cosas que ellos tenían las consideraban así, como decíamos hace un momento, las tenían en común. Nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que siempre veía por el otro. Tener comunión, entonces, también es ver la manera de cómo bendecir a nuestros hermanos
El que practica la justicia y que ama la justicia, buscan que cada uno de los hijos de Dios tenga lo necesario, tenga lo que necesita para vivir el día a día. Por eso de ahí también algo interesante que resulta de esto, que mantengamos la comunicación uno para con el otro, mantener esa comunicación. No está por demás que hablemos con nuestros hermanos que ya conocemos y preguntemos cómo se encuentran, cómo están. Yo de repente hablar con alguno de mis hermanos, ¿estás bien, hermano? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Quieres que ore por ti? Y así a la yo recibir, de hecho, yo he recibido llamadas o mensajes de hermanos que me han dicho, ¿cómo le va, hermano pastor? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se encuentra su familia? ¿Todos están bien? Y yo le digo, sí, también ustedes, ¿cómo están? Entonces, tenemos nosotros que mantener en la comunión, la comunicación, para poder estar al tanto el uno del otro y considerarnos. Si con nosotros tenemos la bendición suficiente para poder bendecir a otro, yo doy gracias a Dios por aquellos pastores, ministros, que yo mismo he sido testigo de que de repente se enteran de alguna necesidad y no titubean en decir, ve y deposita al hermano, ve y dale esto al hermano, y le envían ya sea algún dinero o ya sea envían alguna despensa. Es una bendición nosotros en la comunicación y así hacer llegar a los hermanos la bendición de Dios que ellos están esperando y la pueden recibir de tu mano o de mi mano, ¿sí? Es bien precioso esta palabra. Entonces, vean cómo la palabra comunión es de mucha importancia en la vida del cristiano. El tema de esta tarde, comunión. Comunión es necesario en la vida del cristiano, que exista. Ahora, quiero también que vayamos a la cita de Gálatas 2. Vamos a Gálatas 2:9, esa se encuentra adelante de Corintios, ¿sí? Casi siempre cuando hablamos de Gálatas lo asociamos con ese texto de Gálatas insensatos. ¿A poco no? Siempre que escuchamos Gálatas, casi se nos viene en automático. No sé si para todos o no sé, pero al menos en mi caso, ese texto no sé por qué. Pero bueno, dice Gálatas 2:9. 2:9 dice de la siguiente manera: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñanza para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente lo decían de palabra, sino también, o sea, la comunión nos lleva también a tener ese compañerismo, a decir, bueno, si yo no puedo ir, yo sé que tú puedes ir y tienes el acceso y tienes el favor de Dios, no que yo no lo tenga, sino que en ti está ese mandato de Dios de poder salir a ese lugar y Dios te ha enviado. Entonces yo, en señal de compañerismo, voy a apoyarte para que tú puedas ir y entonces la palabra de Dios siga siendo dada a conocer en esos lugares donde parece ser inaccesible. Yo doy gracias a Dios por la vida de esos varones que estar allá han hecho aportaciones para que otros vayan y así han mostrado su diestra en señal de compañerismo y han dicho en otras palabras, no te preocupes, Pablo, yo estoy contigo, mira, aquí estoy yo para decirte, aquí está esto, y no solamente para que vayas. Doy gracias a Dios porque en su momento yo lo he vivido. Como iglesia de Cristo, cada uno de mis hermanos, de los cuales han sido participantes del trabajo allá en la sierra, no solamente me han dicho, hermano, Pastor Adán, lleve esto a los hermanos, sino también me ha dicho, hermano, mire, ahí está para que se tome un refresquito durante el camino. Gracias a Dios por esos hermanos, por esas hermanas que han estado contribuyendo
para que se pueda seguir expandiendo el Evangelio. No es que, como decía Pablo, no es que busquemos riqueza, no es que busquemos un beneficio, sino simplemente que vamos tras la expansión del reino de Dios. Es bien bonito que nosotros apoyemos el ministerio de otros, no solamente el de la iglesia local en el pastorado, sino también de aquellos que van como misioneros a los diferentes lugares. Gracias a Dios por los que no se detienen. A pesar de estos tiempos de pandemia, hay unos que todavía siguen ahí predicando el Evangelio, exponiéndose, arriesgándose, van y predican la palabra. Hemos sabido con tristeza de algunos que lamentablemente ya han partido con el Señor. Y digo lamentablemente porque la tarea sigue siendo mucha. La misma palabra de Dios nos dice, la mies es mucha, los obreros. Lamentablemente hay consiervos, siervos, evangelistas, misioneros que han partido ya con el Señor a causa de esta pandemia, a causa de este virus. Pero hay otros tantos que todavía siendo en esa etapa de crecimiento para que en el momento adecuado vayamos y sigamos predicando y seamos ese vía por la cual Dios siga dando bendición a la vida de quienes están esperando. Entonces, nosotros como iglesia busquemos que cada día esta palabra comunión sea la realidad de nuestra vida. Y te digo por qué. Porque Dios en su palabra no ha dejado de tener esa comunión contigo y conmigo. Y para esto vamos a ver unas citas. Vamos a ver que el cristiano goza con la comunión con el Padre. ¿Sí? Yo gozo con esa comunión con el Padre. 1:3. Vamos a Primera de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os comunicamos, anunciamos. Vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús. Y en otras palabras, mientras tú y yo tengamos comunión, tendremos real comunión con Dios. ¿Sí? Esto es así, la comunión por Dios es que tú y yo tengamos ese común acuerdo, tengamos ese mismo sentir, tengamos ese mismo acuerdo para que Dios sea estableciendo y sea dado a conocer el mensaje de salvación mediante su Hijo Jesucristo. Es hermoso, suena muy bonito, pero tenemos que llevarlo a cabo. Entonces, ¿tenemos comunión con el Padre? La misma palabra nos los declara a través del apóstol Juan, que tenemos nosotros comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, mientras tú y yo establecemos esa. Amén. Ahora, también tenemos comunión. Cada cristiano goza de esa comunión con el Hijo. Primera de Corintios 1:9. Vamos a la primera carta de Corintios, después de Romanos, de Corintios. La primera carta a los Corintios en el capítulo 1, ¿sí? Verso 9, dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿tenemos comunión con el Padre? Amén. ¿Tenemos comunión con el Hijo? Amén. Tú y yo gozamos de esa comunión. Otra vez, en la medida que tú y yo mantenemos esa comunión, el uno para con el otro, entre iglesias, entre hermanos que se encuentran aún fuera de nuestro país, yo doy gracias a Dios porque sé que como yo, tú o alguien, a otros hermanos que se encuentran en Chile, en Argentina, en España, en Cuba, en Colombia, en los diferentes países. Hemos sabido de hermanos de China. Entonces, gracias a Dios tenemos esa comunión. Ahora, teniendo esa comunión, mantenemos y gozamos de la comunión con el Padre y también con el Hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos une un mismo sentir. Ahora vamos que también a ver en la palabra que gozamos
de la comunión con el Espíritu Santo, que al presente es el que nos dirige, el que nos guía, el que nos revela, el que consuela, el que nos otorga esa dirección hacia Dios. Vamos a ver otra vez ahí en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 13, ¿sí? Segunda carta a los Corintios, verso 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hay un anhelo, hay un deseo de parte de Dios que tengamos comunión, sí con el Padre, también con el Hijo, también con el Espíritu Santo. Tenemos que cada día tener la comunión, y si gozamos de esa comunión el uno para con el otro en la iglesia y en los diferentes lugares donde se alaba el nombre de nuestro amado Padre Celestial, de Jesús y el Espíritu Santo, entonces estaremos gozando de esa comunión con el Padre, ¿sí? ¿Gozamos de esa comunión con Dios? Entonces meditemos en lo que estamos haciendo hoy y cómo lo estamos haciendo. En medio de esta situación de cuarentena, ¿hemos estado teniendo comunicación con nuestros hermanos? ¿Has hablado con alguien de la iglesia? Porque la palabra de Dios dice, no dejando nuestra congregación como muchos tienen por costumbre. Una versión antes dice, no abandonando a nuestra congregación. Es decir, no olvidándonos de nuestros hermanos. Debemos buscar cada día esa cercanía con nuestros hermanos, mantener esa comunicación. Hoy hay tantos medios por los cuales podemos mantener o establecer esa comunicación y no perderla con la iglesia, con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Gozamos nosotros no solamente con el Padre, sino también con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Y que ahorita le hemos estado hablando acerca de la comunión unos con otros. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta? Tener comunión con el Padre, tener comunión con el Hijo, tener comunión con el Espíritu Santo, nos lleva a tener comunión unos con otros, y si tenemos comunión con Cristo Jesús, nos limpia de todo pecado, tenemos acceso, podemos dar testimonio, y ¿qué crees? No nos hará falta nada. ¿Por qué? Porque si hay esa comunicación, si hay esa comunión, seguramente que en la medida que Dios bendiga mi vida, podré saber del hermano que tiene necesidad, pues no he perdido contacto con él, y entonces la bendición que él espera recibir podrá llegar a sus manos. Es bonito, ¿verdad? Suena muy bien esto. Decir, ay, qué precioso es la palabra de Dios. Más precioso es cuando la hacemos de nuestra vida. Es necesario que tú y yo, hoy más que nunca, atendamos a esto, a la palabra de Dios. También quiero que veas ahí en Primera de Juan, el verso 5. Vamos a dar lectura ahí. Dice, este mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú y yo, hay otra parte de esta situación hablando de la comunión entre nosotros. Si decimos entre nosotros para con Dios, entonces el pecado ya no debe reinar en nosotros. El pecado ya no debe dominar sobre nosotros, sino antes bien yo debo aprender a dominar todas esas situaciones que me quieren hacer caer, ¿sí? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de amor, de valor y de dominio.
Dios nos ha dado la capacidad para poder tener control sobre todas aquellas cosas que nos quieren hacer caer. Si tenemos comunión con Dios, con el Padre, si tenemos comunión con el Hijo, tenemos comunión con el Espíritu Santo y entre nosotros, seguramente cuando vivamos esos momentos de querer caer en pecado, fiel es Dios para hacernos salir adelante y en el ser más que victoriosos. Y que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con nosotros es porque tenemos comunión. Amén. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta por qué es necesario que cada día atendamos a esta palabra? Comunión. Qué hermosa palabra. Comunión. Tenemos nosotros que entender esto de común acuerdo, que estamos hacia una sola dirección, que no tenemos un diferente pensamiento, no, sino que vamos hacia una misma dirección. El cristiano tiene comunión con Dios y consecuentemente con los demás hermanos que andan en luz también. Otro, el cristiano que anda en luz tiene comunión con Dios, pero no debe ser cristiano inconverso, es decir, con aquel que practica el pecado. Ellos no son hijos de Dios, por lo tanto no tiene comunión con Él. La palabra de Dios dice que tiene que ver la luz con que tiene que ver Cristo con Belial. Es cierto, hablamos y dice la palabra del Señor que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sé luz en medio de las tinieblas, pero no hagas una comunión con ellos, no tengas ese mismo sentir que ellos tienen de crítica, de mentira, de chisme, de tantas cosas malas que hacen. No caigas en su juego, sino cada día tú seas testimonio para ellos, para que ellos se arrepientan y encuentren vida eterna y lleguen a las fuentes de agua viva. Amén. Por eso es la necesidad de cada día mantener la comunión con el Padre, para que tú, por medio de tu vida, esas personas que no conocen a Dios puedan un día alcanzar a conocer. No tenemos nada que ver con ellos, aunque hablamos, yo no tengo nada que ver con ellos, pues no hablo como ellos, no pienso como ellos, no veo lo que ellos ven, no escucho lo que ellos escuchan, no me río de sus chistes o de sus cosas que ellos hablan. Yo tengo comunión con Dios. Tenemos que cada día mejorar como iglesia, porque a veces hasta nuestros días nos reímos o hacemos una en sus convivencias o qué sé yo, decimos, ay, pues aunque yo no tomo, pero voy a andar con el que toma, aunque yo no miento, voy a andar con el que miente. Ten cuidado, porque la palabra dice que el que con sabios se junta aumentará el saber, mas que el que con necios se junta será quebrantado. Aguas, ten cuidado, hermano, ten cuidado, hermana. Tú no hagas morada con el que debe ser de Dios y no lo es, que lo único que busca es dividir a la iglesia. Ten cuidado con aquellos que son aguas, hermano, antes bien a los que dudan convencerlos, así dice Judas. En la Biblia de Dios nos declara que nuestra tarea es convencer a aquellos que todavía se encuentran en tinieblas, que se encuentran dudosos acerca de su salvación. Hermano, es nuestra responsabilidad. Si tenemos comunión con Dios, entendamos, ser esa vía por la cual las personas encuentren salvación y vida eterna para sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Yo espero que tú estés recibiendo esta palabra de parte de Dios. Otra, el cristiano que anda en luz tiene comunión con Dios, pero no debe tener comunión con el cristiano que no ande en luz. Que yo les decía hace un momento, porque aunque él sigue siendo un hijo de los demás hijos de Dios, el vivir en tinieblas le ha hecho alejar y de sus hermanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con aquel que aún estando dentro de la iglesia vive como quiera? Yo tengo la responsabilidad de darle a conocer cada día lo que dice la palabra de Dios. Tengo que exhortarle, tengo que llamar la atención de él y decirle, hermano, entiende que lo que tú estás haciendo está mal. Yo no tengo por qué hacer lo que él hace. Yo no tengo por qué la crítica que él hace al
que él divulga o a ella divulga. No, yo tengo que buscar declararle cada día lo que la palabra de Dios dice. Arrepiéntete, deja de hacer lo malo y haz lo bueno. Baste ya, ya la vida pasada para haber hecho lo que hiciste. De una vez y por todas, yo tengo esa responsabilidad, tú también, de dar a conocer el mensaje de salvación, no solamente a los de fuera, también a los de la iglesia. Tenemos que cada día recordarnos que de nuestra boca no tienen que salir ninguna palabra, ninguna truanería, ninguna grosería, ninguna palabra ofensiva, aunque por muy liviano que parezca. Yo no tengo por qué ya hablar así, pues yo he nacido de nuevo. Mi manera de hablar tiene que ser diferente, mi manera de pensar. Yo ya no tengo por qué ser el mismo de antes. Tenemos trabajo como iglesia, tenemos trabajo como hermanos. Cada día yo tengo que mejorar. Hay cosas que a mí me hace falta mejorar, superar. A ti, hay muchas cosas que nos hace falta. Tenemos que avanzar, tenemos que caminar. Si decimos que tenemos comunión con Dios, atendamos a lo que Él nos dice, nos manda, nos ordena, nos declara en su palabra. Es necesario que con mayor diligencia atendamos a la palabra de Dios. Los tiempos cada día se acortan, porque los tiempos cada día son difíciles, complicados, y si el justo con dificultad, ¿qué será del impío? ¿Qué será de aquel que no atienda al mensaje de estos? Nos declara, y hoy más que nunca está más cerca la venida de Cristo, hoy más que nunca están las señales, hoy más que nunca se nos ha declarado y hemos visto a nuestro alrededor lo que se está viviendo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos? ¿Vivir los tiempos de la gran tribulación? Hay por ahí algunos que dicen, ay, todavía hay una oportunidad dentro de la gran tribulación, todavía habrá algunos que salgan de la gran tribulación. Yo me quedo sorprendido y honestamente te digo, qué difícil es para los que piensan así. Porque si al presente lo que detiene la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo, en su momento éste sea levantado juntamente con la iglesia, ¿quién te va a convencer de pecado? ¿Quién te va a redarguir? El Espíritu Santo. Vas a poder salvar tu vida. Va a ser muy difícil, muy complicado. De verdad, yo me quedo pensando en eso y digo, Señor, ten misericordia de aquellos que piensan así. En tanto se dice hoy, atendamos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué necesidad tenemos de vivir esas situaciones, esos tiempos? ¿Qué necesidad? Pudiendo atender hoy a la palabra. Es como ha hecho de su vida lo que quiere, ya ha tomado, ya ha fumado, ya ha lo que más le place, pero llegado el momento se da cuenta que al haber abusado de todo eso, su cuerpo se ha deteriorado. Ahora, con tristeza mira su cuerpo, ve los estudios, ve los resultados. Que lo que hizo antes de su vida no le trajo buenos resultados. ¿Y qué crees? Tiene que vivir la consecuencia. No por ello la misericordia de Dios sigue siendo para con él o para con ella. Sigue siendo Dios fiel a su palabra. Y porque es grande el poder de Dios y su misericordia, nos abraza siempre y cuando éste decida y se arrepienta. Pero si no, es triste. ¿Por qué entender? ¿Por qué entender? Muchos entienden a través de un accidente carretero, de no sé qué accidente, a lo mejor les cortaron el brazo, les cortaron la pierna, se quedaron sin la vista, perdieron la audición, perdieron el habla, perdieron tiempo. Y con eso entendieron, hasta ahí entendieron quién es Dios y la comunión con Él. Tú que tienes ahora la oportunidad de conocer a Dios, tú que eres joven, tú que tienes la fuerza y que puedes levantar tus manos y que tienes tus pies, que gozas de los 5 sentidos, que no te hace falta las fuerzas para poder correr, hoy te dice Dios, levántate y te alumbrará Cristo. Arrepiéntete de Él y Él se volverá a ti. ¿Y qué crees? De los cielos tiempos de alegría, tiempos de gozo.
Aprovecha, en tanto se dice hoy, la palabra de Dios dice en Eclesiastés para los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que tus ojos se oscurezcan, antes que tus muelas se caigan, antes que ya no puedas escuchar, antes que estas manos ya te falten fuerzas o tus pies ya no puedas avanzar largos caminos. Hoy que tienes fuerzas, hoy que gozas de una juventud, acuérdate de tu Creador. Verás cuán beneficio hay en esto, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Su encargo que Dios ha dado a la iglesia es muy fácil de llevar, es muy liviano para aquellos que hemos decidido. Amada iglesia, hoy te invito a través de la palabra de Dios que atendamos al llamado que Él nos hace. Cada día, a través de cada palabra, de cada mensaje, el Señor siempre ha estado hablando a nuestra vida. Ha hecho todo lo necesario para llamar tu atención. Esta situación que estamos viviendo en México, a través de esta llamando la atención de los suyos y de los no suyos. Dios está diciendo, aquí estoy, sigo siendo Dios. Yo soy el Todopoderoso, yo soy tu sanador, yo soy tu redentor, yo soy tu guardador, yo soy tu escudo, yo soy torre fuerte, yo soy guerrero, yo soy el león de la tribu de Judá, yo soy tu Señor. Pero ¿qué crees? También dice, si te condenas, no me culpes. Él es Dios y está presente. Está como Señor, como Rey de Reyes. Un día será el Señor Jesucristo un juez a todos según lo que hayan hecho en esta tierra. Juzgará nuestro hacer en esta tierra, sea bueno o sea malo. Lo secreto de los hombres vendrá a relucir. Decide hoy, de aquí para adelante, rendir tu vida a Él y verás cuánta bendición hay en tener esa comunión con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu Santo. Para que tú y yo podamos estar en esa comunión, debemos así hacer. Dios, yo doy gracias a Dios por esta palabra, porque sé que a mi vida trae enorme bendición, que cada día busco mantener esa comunión con mis hermanos, con los que día a día convivo. Hay hermanos que diario convivo con ellos, diario estoy ahí platicando o estoy trabajando o estoy hablando con ellos. Por de Dios siempre ser de bendición. No quiero ni busco ser tropiezo para nadie, antes bien que lo que salga de mis labios sea palabra de Dios para bendición de cada uno de mis hermanos que rodean. Iglesia, hoy en día te digo, Dios está a las puertas y hace el llamado una vez más para que todos aquellos que decidan abrir su corazón se vuelvan a Él. Él quiere y anhela que le busquemos día a día, ya sea a través de su palabra, ya sea a través de la oración, buscarle, ¿sí? Hagámoslo posible para que podamos ser de bendición, ¿sí? Yo espero que esta palabra que has recibido de parte de Dios haya sido de bendición. Si ha sido así, compártela para con aquellos que necesiten también recibir este hermoso mensaje, ¿sí? Gracias a Dios por mis hermanos que están conectados. Gracias a Dios porque yo sé que han estado al pendiente de estas transmisiones. Pues les envío un saludo a aquellos que están ahí conectados, a los que se irán conectando. Dios les bendiga. Vamos a seguir por aquí viéndonos. En las tardes, en las mañanas, están la mayor parte de mis hermanos ocupados en sus diferentes iglesias, en las diferentes transmisiones. Pues damos gracias a Dios porque no hemos perdido ese querer conocer más acerca de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude cada día, ¿sí? Para poder vivir en paz, para poder que
lo secreto de Dios a través de su palabra y que de esa manera vivamos como Él quiere que vivamos, gozosos, felices, una vida espiritual estable y siempre dando a conocer su nombre. Sí, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, delante de tu presencia, nos estamos dándote las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, expresada en esta tarde. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender que necesitamos más de ti, que necesitamos, Señor, conocer aún, necesitamos cada día esa comunión con la iglesia, con nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos para avanzar en eso, Señor, que no tengamos comunión con el mundo, que no nos jalen los deseos de este mundo, ni con el diario vivir, sino que más cautivados por tu palabra y conducidos para que preguntemos por nuestros hermanos y así saber de las necesidades y si podemos y tenemos en nuestro alcance la bendición para poder apoyarnos, podamos hacerlo en su momento que así se pueda hacer. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por tus hijos, por tus hijas que han estado, guárdalos, protégelos, tu bendición en sus hogares y de aquellos que también lo irán viendo. Bendice a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Gracias. Amén y amén. Muy bien. Pues reciban saludos una vez de mi familia, mis hermanos allá en la sierra, acá en México, mis hermanos allá en la sierra de San Martín, de Guadalupana, de Buenos Aires, de África, de Calapaná, de San Felipe Tepatlán, aún de Zacatlán, de muchos visitando, gracias a Dios nos ha dado la oportunidad. Damos gracias a Dios, sabemos que en su momento ya pronto vamos a estar por allá. No se me desesperen, ya casi salimos para allá, nada más que nos den luz verde, estaremos por allá. Dios les bendiga a mis hermanos en la sierra, Dios les bendiga acá a mis hermanos en México y quienes nos están viendo. Dios te bendiga. Un abrazo a todos en distancia. Hasta la vista, Dios les bendiga.